XV, el siglo de la Cábala. Antes de hablar de cómo se extendió y sus efectos, primero expliquemos qué es la Cábala. Es un sistema de doctrinas teosóficas iniciado por los judíos en Europa para interpretar el Antiguo Testamento de forma mística y alegórica. Es un método esotérico de interpretación que pretende revelar a los iniciados doctrinas ocultas acerca de Dios y del mundo. Su aplicación ha cambiado mucho a través de los siglos. Después del siglo XI o XII, el sistema filosófico judío llamado Cábala se comienza a presentar como doctrina transmitida sin interrupción por los patriarcas y profetas desde la creación del primer hombre. Los dos libros que los cabalistas tienen como autoridad doctrinal son el libro de la creación y el Zohar, al que se llama la Biblia de los cabalistas. La compilación del Zohar se le atribuye a Moisés de León, judío español que murió en 1305, aunque algunos de sus elementos parecen ser muchos más antiguos. Algunas de sus ideas parecen ser de los filósofos griegos, de los panteístas egipcios y de los gnósticos. La palabra cábala viene de kibal, que significa tradición oral o el secreto recibido en el oído y transmitido así sucesivamente, simbolizando al esoterismo o lado simbólico y espiritual de la religión externa. Algunas de sus leyendas dicen que el origen de la cábala viene de cuando el arcángel Gabriel le dijo en el oído a Adán el nombre de todas las cosas y por tanto sus secretos, y que el árbol del conocimiento tuvo dos ramas. Una sirvió para construir el bastón caduceo de Aarón y Moisés, y la otra rama se usó para hacer el madero en que crucificaron a Cristo, dando a entender que él formaba parte de la tradición y la cerraba en cierto modo, dándola a conocer a los no judíos. Aunque esto del árbol puede ser simbólico y que se refiere al árbol de la sabiduría metafóricamente y no al Otz Chaín o árbol del Edén original. Vayamos en el tiempo al siglo XV, donde la cábala explota e impregna toda la cultura europea. Todo lo que suceda se le atribuye a la cábala. Con las invasiones árabes del siglo VII, los que llevaban consigo las tradiciones ocultas paganas que los judíos absorbieron y desarrollaron en un sistema cabalístico que codificó las tradiciones orientales y que recogía lo mejor y coincidente, el simbolismo universal, y desarrollaba las ideas místicas implícitas en las doctrinas judeo-cristianas islámicas. Ya durante los primeros siglos de ocupación, los judíos traspasaron parte de las tradiciones paganas y mágicas recopiladas por los árabes y fueron transmisores de las ideas de alquimia, astrología y cábala, que abrevan mucho tiempo después Basilio Valentín, Roger Bacon, Nicolás Flamel y Arnaldo Vilanova. Son hombres sueltos, destacados, maestros que sembraron el terreno, porque aún no eran épocas de sociedades secretas, ni menos hablar abiertamente de estos temas. Con la Inquisición, las cruzadas y una política hostil hacia los extranjeros y con un endurecimiento en el Islam, justamente en la zona musulmana se forma una comunidad, un círculo iniciático de prácticas cabalísticas y vida ascética. Eran unos ancianos sabios que formaron una orden muy poco conocida con el nombre de los Hermanos de la Pureza, que recuerda a los métodos de los Reyes Magos, los esenios, y que en la Edad Media estableció las órdenes de caballería y hospitalarios, y sería el precursor de las logias rosacruces. Raymond Lully fue iniciado por un hermano de la pureza, un supuesto criado musulmán, que era en realidad un hombre sabio que le enseñó el árabe y los secretos de la cábala. Las ciudades claves de Europa que van a servir de foco a la extensión de la tradición oriental serán el sur de España, Toledo, en especial Córdoba, en Portugal, Coimbra, en Francia, París, que es el eje donde se reúnen y presentan los ocultistas. También Bolonia y Viena serán los ejes de los rosacruces. Tras siglos de persecución, la cábala, como antigua ciencia, tal vez rastreable en la Biblia, como un medio de penetrar en los misterios de la naturaleza, de la divinidad y una técnica para establecer una relación de conciencia con Dios, y a la vez un medio para probar la verdad de las doctrinas, nace lo llamada cábala cristiana, que fue desarrollada por judíos conversos en el siglo XV, como Pablo de Heredia, Vidal de Zaragoza y León de Ávila, y el astrólogo famoso, judío converso también, Pablo Ricci. De esta forma la magia podía tener de nuevo campo libre para la alquimia, astrología, medicina mágica, hechizos y magia, con talismanes. No se invocaban abiertamente entidades o dioses, sino fuerzas de la naturaleza, ya sean angélicas o planetarias, bajo
la protección oficial surge la explosión de la ciencia de las correspondencias y el esoterismo termina de acomodarse a la simbología bíblica, aunque el ajuste fuerza esas correspondencias, ya que la cábala tiende naturalmente al panteísmo y el catolicismo contiene demasiados elementos paganos heredados de Babilonia que no se ajustan perfectamente o lógicamente a la metafísica numérica de la cábala. Así, la cábala cristiana pierde misticismo y a su vez los religiosos cristianos absorben las técnicas de meditación de Oriente, que darán las órdenes religiosas y místicas como las de San Francisco de Asís, San Ignacio, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etc. Se cree, por ejemplo, que la obra de Dante, que describe el cielo y el infierno con detalles cabalísticos, usando el número 3, 6 y 9, el cielo con círculos concéntricos en cuyo centro florece una rosa. La misma historia de Dante y Margarita, referida al espíritu y su romance con el alma, podría ser el tema que inspire las bodas alquímicas de los Rosacruces. Se cree que Dante conoció a Raymond Lully en París y que éste le entregó obras árabes y cabalísticas sobre el más allá, que hablaban del astral, el cielo y el infierno, de donde se habría inspirado su obra literaria, la Divina Comedia. Además, el mismo Dante defendió parte de la cábala en una tesis de la Sorbona. El tema central de la cábala es la unidad en el absoluto, que es el centro inmanifiesto, que se manifiesta indirectamente por esferas o emanaciones en las que el espíritu se va degradando hasta la materia. Los distintos planos conservan, sin embargo, contacto y relación por analogías e interactúan a través de las distintas fuerzas y entidades que difieren solo en grado de conciencia. Hablemos un poco de los grandes iluminados destacados de esta época. Comencemos con Raymond Lully. Nace en 1235 y muere en 1325. Si observamos 1235, 1325, sus fechas de nacimiento y de muerte ya son un número cabalístico. Raymond Lully es llamado el Doctor Iluminado, hombre de letras, espadachín, poeta y trovador. Se dice que se encontró con Arnaldo de Vilanova, que era catalán como él, y también protegido de Jaime II y compañero de estudios en Montpellier, Roma, París, Aviñón, Palermo y Nápoles, y que fueron amigos de Bonifacio VIII y Clemente V. Se dice que Lully entró a la tradición árabe con el episodio del supuesto criado que contamos antes. Con él estudió y practicó la alquimia y tenía una cultura profunda. Parece que el momento decisivo de volcarse a la alquimia lo tuvo al viajar en la corte del rey de Inglaterra Eduardo II, tras encuentros sucesivos con Vilanova. Habría logrado la transmutación, aunque su búsqueda era mística y espiritual, y era un misionero dedicado y estudiaba la cábala para mostrar y explicar la existencia de Dios, basada en los símbolos cabalísticos de la Biblia. Fue un gran difusor de las tradiciones y lenguas orientales en varias universidades europeas. A los 80 años partió solo a su última cruzada, donde murió violentamente. Ahora es el turno de hablar de Pico de la Mirándola, que nace en 1463 y muere en 1494. Las enseñanzas de Lully fueron desarrolladas por la de Mirándola, otro intelectual que expuso la filosofía mágica como ciencia divina, desafiando a la Iglesia, lo que lo hizo huir de Italia. Sostiene que la magia es el encuentro de las ciencias del espíritu con las de la materia o la naturaleza, que la magia hace por destreza, ciencia y arte lo mismo que hace la naturaleza de manera natural, y que la cábala es la espina dorsal de cualquier ciencia y operación. Pico de la Mirándola fue estudiante de la Sorbona, miembro de la Academia Platónica de Florencia. En sus círculos literarios expande sus conocimientos, llegando su obra a influir sobre Tomás Moro, inclusive. Aunque Mirándola muere envenenado en un confuso episodio, se lo recuerda como un joven bello estéticamente, con un discurso prolífico. Su memoria era increíble, vivía sencillamente, comía, bebía y dormía muy poco, pero sus vestidos eran elegantes. Era hijo de un conde y estudió Derecho en Bolonia y Filosofía en Padua y Pavia. Pico de la Mirándola fue uno de los magos más famosos, a excepción del que vamos a estudiar a continuación. Este, que es uno de los magos más famosos de todos los tiempos, conocido como el Abad Tritemo, nació en 1462 y murió en 1516. A los 22 años fue nombrado abad de un monasterio benedictino y reunió en su convento una biblioteca con más de 2000 volúmenes. Allí habría devorado literalmente toda obra que caía en sus manos, sobre todo las que versaban de prácticas mágicas.
Abandonó en 1505 el monasterio de Trondheim al ser llamado a la corte del príncipe Felipe y murió como prior de la abadía de San Jacobo de Wurzburgo. Desarrolló el antiguo conocimiento caldeo sobre los ángeles y fuerzas planetarias, con las correspondencias, y además creó alfabetos adicionales que se usan actualmente. Algunos fueron indescifrables. Dijo haber aprendido la lengua de los ángeles, que llamó enoquiano, y fabricó espejos mágicos cuyos efectos eran temidos. Sus principios fueron desarrollados mucho después por John Dee y su socio cómplice Kelly en Inglaterra. Además, Tritemo fue maestro de Agripa, el gran divulgador de la magia que estudiaremos a continuación. Enrique Agripa de Nestenheim nace en 1486 y muere en 1535, uno de los ocultistas más ilustrados, viajero incansable, aprendió de cuánto hombre culto y notable hubiese, gran humanista, vivió una vida de penurias económicas por la que estuvo hasta preso, que es un ingrediente común en la vida de muchos magos, como la de John Dee, Aleister Crowley e inclusive Eliphas Levi. La obra mágica de Agripa, Filosofía oculta, hoy sigue siendo uno de los tratados más brillantes de magia natural. Ejerció muchas profesiones, todas con título. Fue soldado, literato, filósofo, médico y abogado. Estuvo al servicio de varios personajes importantes, como el emperador Maximiliano. Fue médico del marqués de Montferrat, del duque de Saboya e historiador y biógrafo de Carlos V. Hasta fue como teólogo invitado al concilio de Pisa por el cardenal de la Santa Croce. Pero su lucha contra la hipocresía lo enemista con los dominicos, que enterados de sus visitas a las cavernas y reuniones de los que luego serán los Rosacruces, casi podemos llamar a la obra de Agripa la Biblia de la magia. Y fue una obra pilar fundamental de su época, y le ganó bastante resentimiento. De él nos queda su vasto conocimiento y su búsqueda de lo espiritual y la vida interior sobre los honores y riquezas materiales. Ahora es el turno del insigne Paracelso. Paracelso fue el otro personaje importantísimo en este siglo. Nació en 1493 y muere en 1541. Este sabio nació en Suiza. Fue autor de importantísimas obras que comienzan a sentar escuela. Este es el periodo durante el cual los sabios van asentándose y el terreno se va regularizando para las sociedades secretas posteriores. Paracelso fue gran estudiante de medicina. La magia lo llama poderosamente y enfrenta los métodos clásicos y obsoletos de la medicina, ya sea en Terrara o en Basilea. Su enseñanza innovadora, basada en principios mágicos y en las correspondencias, fue severamente despreciado, enfrentado y hostigado por el resto de los comités médicos locales y oficiales, que enseñaban en latín. Él empezó a enseñar en latín, en alemán y en las lenguas nativas. Fue perseguido por la comunidad científica y él atacó a su vez a los farmacéuticos por igual. Paracelso daba importancia a la naturaleza y sus recursos y ve en el hombre algo más que un cuerpo. Paracelso distingue múltiples cuerpos en el ser humano y la fuerza vital como causa de las enfermedades. Sienta la terapia con hierbas, procesos más higiénicos, la homeopatía y el uso decisivo de minerales en el tratamiento de enfermedades. Su beta mágica la tiene al curar en base a astrología, con la importancia de los imanes y la fuerza magnética. Sus estudios serán luego tomados por Mesmer y otros, y por supuesto, experiencias mágicas con elementales. Su famoso homúnculo, una especie de bebé de probeta o feto cultivado. A pesar de cultivar la magia, era un gran religioso cristiano. Creía que la Biblia era la fuente de la magia y de la ciencia. Y en su simbolismo estaba la clave de las claves. Paracelso insistió en el poder activo del hombre para influenciar y modificar acontecimientos. O sea, la base de la magia. Y que la verdadera religión y la verdadera salud eran lo mismo. La salud era la limpieza del alma, el restablecimiento de la armonía interior. Paracelso ejerció la alquimia convencido de los efectos de las influencias planetarias y creó la alquimia vegetal o esparagiria, con que busca los principios curativos y elixires. Fue uno de los primeros en usar el opio para curar y murió joven a los 48 años en 1541 en Estrasburgo. Hablamos de personajes famosos. Ahora es el turno de Miguel de Nostradamus o Michel de Nostradamus. Nació en 1503, muere en 1566. Fue un célebre médico francés y astrólogo.
Provenía de una familia judía de la que aprendió los secretos de la cábala. Tuvo la precaución de convertirse al catolicismo para no ser sospechado de actividades diabólicas. Estudió medicina en Montpellier y se casó, aunque las plagas que azotaban Europa mataron a su familia. Trabajó diligentemente asistiendo a enfermos y salvó a muchos. Los aisló y alimentó, y utilizó suero para hidratarlos. Pero la pérdida de su familia lo volvió melancólico, y entonces Nostradamus comenzó a recorrer Europa, asistiendo a los enfermos y aprendiendo, logrando cada vez más curaciones milagrosas, como las de Aix y Lyon, donde terminó con epidemias, lo que lo enemistó con el resto de los médicos y sabios, que eran impotentes ante las pestes de la época. Nostradamus volvió a Francia, donde se volvió a casar 12 años después. Sus conocimientos provienen de documentos antiguos que habría heredado de su familia y que provenían de Egipto y de Persia. Luego habría entregado esos documentos al índex de la Iglesia, lo que explicaría la simpatía y protección del Papa Pío IV y de los franciscanos. Si bien había dicho que quemó los documentos en los que se basaba su magia, parece que se habría conservado una parte en algún lugar que aún no fue descubierto. Nostradamus vivía aislado de la vida mundana, trabajaba de noche y recibía su inspiración por la noche. Recibía esas imágenes que luego transcribía en versos en forma de cuartetas, escritos con citas de lenguas muertas, latinismos y regionalismos, plagado de simbolismo astrológico y mitológico basado en la cronología de la astrología. Las primeras predicciones de Nostradamus fueron publicadas en Lyon en 1555. El éxito extraordinario que obtuvo lo alentó a publicar nuevas centurias y las dedicó a Enrique II y Catalina de Médicis, quienes las recibieron personalmente. Sus predicciones eran exactas, pero difíciles de interpretar. Su técnica estaba basada en grandes ciclos astrológicos de 160, 52 y 60 años. Cientos de estudiosos analizaron sus centurias y el estudio de ellas es realmente muy complejo, pero se han cumplido inexorablemente. Las profecías para el futuro que hizo son sombrías, como las que anticipaban atentados políticos, guerras mundiales, al tirano Hitler, que se cumplieron al pie de la letra. Pero Nostradamus creía que el futuro del hombre podía modificarse, y para eso dejó sus predicciones. Ahora es el turno de revisar la vida de Guillermo Postel, o Guillermo Postel. Nació en 1501 y muere en 1581. Fue uno de los magos más audaces de su tiempo. Intentó conciliar doctrinas diferentes y trató de completar la doctrina cristiana. Insistió en la dualidad del alma con su parte masculina en el cerebro y con la parte femenina en el corazón, y la llamó animus y anima, que debe ser redimida. Notemos que el psicoanálisis de Jung y Freud utilizó esta técnica de animus y anima 350 años después. Postel fue un viajero incansable, recorrió Oriente Medio y aprendió los dialectos orientales, los que enseñó junto con las matemáticas a su regreso en París. Luego siguió viajando obsesionado con la magia, hasta ingresó en la Orden de la Compañía de Jesús, donde es ordenado sacerdote en 1544. Pero su inclinación esotérica hizo que lo expulsaran al año. Luego realizó prácticas adivinatorias con la adivina Juana, la veneciana, y terminó sus días recluido en un convento y escribiendo su doctrina. Ahora es el turno de Jean-Baptiste Porta, nacido en Nápoles en 1538, muerto el 4 de febrero de 1615. Porta hizo largos viajes por Italia, Francia y España. A su regreso a Nápoles funda una academia Secretorum Naturae, una academia de los secretos de la naturaleza donde reunió a jóvenes interesados en las ciencias ocultas. Pero la bula o la orden del Papa Pablo III prohibió seguir enseñando públicamente la magia. Porta era un gran investigador en la óptica y la oftalmología. Realizó importantes estudios sobre fisionomía y las simpatías y antipatías, y realizó observaciones lúcidas sobre fenómenos naturales. Una gitana le pronosticó que recibiría la clave de los misterios, y al fin, el día anterior a su muerte, recibió un talismán y recibió la iniciación a los misterios divinos, que recibió casi agonizando. Ahora es el turno de Van Helmont, que nació en Bruselas en 1577 y muere en 1644. Fue discípulo de Paracelso,
Estudió el magnetismo y lo desarrolló a un grado sumo. Lo describe como la clave de los fenómenos naturales y mágicos, y es la exteriorización de la voluntad, de los estados anímicos del hombre. Practicó su teoría sobre enfermos y obtuvo curaciones milagrosas. Su obra prepara el camino para Mesmer en el siglo XVIII. Todas estas teorías del magnetismo cunden en el auge de la rhabdomancia, en el uso de la varilla adivinatoria. Y por doquier se ve aparecer gente que experimenta para tratar de localizar yacimientos y objetos perdidos. Ahora es el turno de Jerónimo Cardán, que nació en Pavia en 1576. Fue médico, matemático y alquimista. Destacó en las matemáticas y medicina. Fue uno de los más sabios de su época. Aunque era famoso por su mal carácter, sufrió muchas enfermedades, las llamadas hoy psicosomáticas. Murió en Roma a los 75 años. Las dos obras que escribió resumen la naturaleza de la sustancia y los principios mágicos. Como verán, este siglo tuvo quizás a los más grandes pensadores y filósofos de su época. No en vano se lo llamó Renacimiento, pues el esoterismo espiritual venía a devolverle la vida a una sociedad que por siglos adoró la letra muerta de la religión, sin avanzar en belleza, ni humanidad, ni artes. Y esta influencia esotérica impregnó e impulsó el progreso en todos los sentidos. Como siempre, más adelante haremos un video exclusivo sobre Cábala, donde nos extenderemos sobre su doctrina en profundidad. Por hoy, lo dicho es más que suficiente. Muchas gracias.